La Tierra esconde a menudo muchos más tesoros de los que estamos dispuestos a creer y ocultos permanecen protegidos del paso del tiempo. Las cuevas son un componente esencial de nuestros paisajes y cuentan con una extraordinaria importancia patrimonial tanto desde el punto de vista natural como cultural. Cuevas y simas cuentan con un microclima peculiar que se caracteriza por la escasa actividad biológica, la ausencia de anhídrido carbónico, elevada humedad relativa y una reducida oscilación térmica que sitúa las temperaturas entre 13 y 14 grados. En estas condiciones naturales se han configurado a lo largo de miles de años formaciones de extraordinaria belleza que son, sin duda, un bien a conservar. Este medio es también un nicho ecológico que alberga numerosas especies adaptadas exclusivamente a la vida cavernícola, o sirve de yacimiento excepcional para especies que en otro tiempo recurrieron a ellas como refugio habitual o estacional. Muchas de estas cuevas están vinculadas al componente no material o latente del patrimonio histórico, mitos, leyendas, personajes fantásticos o sugerentes topónimos. A la hora de acercarnos al medio subterráneo, hay que tener en cuenta que no es algo ajeno al medio exterior, sino que forma parte del delicado equilibrio que, por definición, caracteriza a los ecosistemas y que es un paisaje muy vivo que ante nuestros ojos sigue evolucionando. Del amplio patrimonio subterráneo aragonés, vamos a recorrer las 3 cuevas que admiten visitantes en Aragón y que pertenecen a nuestra red natural. En la provincia de Huesca descubrimos la Cueva de las Huisas, en Villanúa, una localidad de la comarca de la Jacetania, ubicada a los pies de Collarada, la cima más alta de este territorio. La formación de esta gruta se remonta a la última era glaciar, la época de Würm, hace 25 o 30.000 años, y es un perfecto ejemplo de lo que se conoce como modelo kárstico. En su interior aún se puede observar la acción del agua sobre los terrenos calizos. Las formaciones creadas por las estalactitas y estalagmitas son el distintivo de esta gruta, cuyo interior recorre un río que en épocas de fuertes lluvias sube de nivel impidiendo el acceso a la cueva. Pero la mejor manera de visitar esta cueva es guiados por un experto. Que una cueva no es un paisaje aislado, sino que realmente donde vivimos, donde trabajamos, por donde viajamos, de forma subterránea se están formando hace miles de años muchas cuevas, ¿no? Lo que pasa es que para el público en general es muy difícil entender esto, ya que estas cuevas son de muy difícil acceso y a veces muchas de ellas no se conocen para nada, ¿no? Si observamos y escuchamos atentamente en el interior de la gruta, podremos descubrir un singular espacio natural que comenzó a formarse durante las glaciaciones del Cuaternario y que aún hoy sigue evolucionando y cambiando por la acción del agua. Y es que el agua, gota a gota, ha creado uno de los paisajes espeleológicos más bellos del Pirineo aragonés. Desde el Neolítico hasta al menos el año 300 después de Cristo, hombres y mujeres se refugiaron aquí de las inclemencias del tiempo y de los depredadores, y desde entonces el ser humano ha estado constantemente ligado a esta cavidad. Bueno, ahora nos encontramos en la catedral. Esta es la parte de la cueva más grande, la más amplia de todas. Y cuando digo de todas es de la zona visitable e incluso de la zona que no se visita, de la zona donde se hace espeleología, donde viven los murciélagos, todo eso que sería la Cueva de las Huisas, ¿no? Ahora mismo, pues bueno, estamos en esta parte que le llaman, pues eso, como os he dicho, la catedral. ¿Por qué? Pues porque según la gente hace 90 años o seguramente mucho más tiempo, era porque cuando estas formas les recordaban un poco pues a tubos de órganos, a la sonoridad que hay, que es muy buena, ¿no? Entonces, bueno, como en Jaca hay una catedral, pues me imagino que por eso sería por lo que le dieron ese nombre, ¿no? También por la majestuosidad que tiene este sitio, ¿no? Por lo grande que es. Bueno, pues aquí lo que hacemos es que cada persona que viene imagine lo que más le apetece o lo que se le pueda ocurrir, ¿no? Ya que la imaginación es tan amplia, ¿no? Y la verdad es que nos cuentan de todo. La gente imagina cantidad de cosas, ¿eh? Incluso hace unos años llegaron a ver un número de lotería, ¿no? Que nosotros no lo habíamos visto nunca, pero bueno, eso es lo importante. Lo importante es que la gente pueda tener sensaciones distintas.
En esta parte de la cueva es un lugar en el que hablo un poquito más bajo porque nunca solemos parar con el público, ¿vale? Aquí sí que pasamos, pero pasamos totalmente en silencio, y es que esta zona es, podríamos decir, la puerta o la entrada hacia los que son las zonas más profundas donde viven las colonias de murciélagos, ¿no? Aquí en esta cueva hemos tomado una serie de medidas para la conservación de esta especie, para las especies de murciélagos, y bueno, una de ellas es pasar por aquí muy en bajito, sin hacer nada de ruido, y aunque ellos se encuentran en zonas muy profundas, es importante no generar vibraciones que les pueda molestar. Siempre lo tenemos como un animal negativo, ¿no? Y no es nada parecido a eso, es un animal que nos está dando un montón de posibilidades, ¿no? Por ejemplo, es un animal que come muchísimos insectos voladores, con lo cual nos está ayudando a cortar lo que son las plagas de insectos, ¿no? Por ejemplo, todas las grandes mentiras, podemos decir, que se están diciendo, que se dicen de los murciélagos, que son ciegos. Los murciélagos no son ciegos, ¿vale? Sí que es cierto que sus movimientos lo hacen mediante lo que llamamos, o mal llamamos, un sonar, ¿no? Que ellos reciben sonidos y que el oído es su órgano principal de movimiento, pero los murciélagos aun con todo ven, no son ciegos. Y bueno, lo cierto es que poco a poco se está estudiando más, y nosotros además pretendemos desde la cueva, estamos intentando impulsar en la zona un área de estudio de murciélagos que seguramente va a ser una de las primeras, si no es la primera, en España. Ahora nos encontramos en la parte final, podríamos decir, ¿no? En lo que sería la última parada que hacemos en las visitas con la gente, ¿no? Esta parte le llamamos el sifón porque bueno, tiene varios puntos interesantes, ¿no? Uno que es justamente pues, una zona que tenemos justo detrás de nosotros, que por ahí, si bajásemos, hay unos 50 metros de bajada y nos llevaría a lo que es un lago subterráneo que existe abajo, ¿no? Por otro lado, también podemos encontrar algo que a mí personalmente, las primeras veces que entré hace un montón de años, ¿no? Me sorprendió muchísimo, porque bueno, a mí me gustaba mucho escalar los puentes de roca, y justamente en esta cueva podemos encontrar un puente de roca, pero que además está de forma subterránea, ¿no? Y bueno, me parece como muy atractivo, ¿no? Conocida como Cueva de las Huisas, su denominación, traducida al castellano, significa Casa de Brujas y se debe a las leyendas asociadas con esta cavidad creadas del siglo XVII al XIX. De hecho, una de las salas cuenta con un agujero conocido como chimenea, bajo el cual, según señala Pío Baroja, las brujas hacían los aquelarres implorando al demonio. Cuentan que en esta cueva era un lugar donde se hacían reuniones, donde se hacían aquelarres, ¿no? Y bueno, incluso llegan a decir que en algunas noches de luna llena, como el pueblo queda muy cerca, las gentes de Villanueva llegaban a oír los gritos y las risas de las fiestas y de los aquelarres de las brujas, ¿no? Por eso mucha gente identifica el nombre de Cuisas con el de brujas, aunque en realidad pues, no tiene por qué, ¿no? Científicamente podemos decir, o por lo que hemos investigado hasta ahora, no tiene absolutamente ninguna relación, ¿no? Seguramente el nombre va a venir de un alimento, ¿no? De un alimento que se comía hace mucho tiempo, ¿no? Es una legumbre que se plantaba seguramente por estas zonas, como han afirmado algunos agricultores, y que se llama la guixa o guija, que dicen algunos, ¿no? Que era con lo que se hacían las gachas o las farinetas, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que hace unos años un historiador encontró un documento en Jaca donde se habla de Villanueva como un lugar donde hace siglos la gente fue perseguida por la Inquisición y acusada de brujería. Pero para entender esta cueva, no nos podemos perder el centro de interpretación subterránea que se integra completamente con la Cueva de las Huisas. Una instalación nueva y moderna, equipada con los mejores y más novedosos medios técnicos e interpretativos que nos permite experimentar y tocar cosas que en la propia cueva no podemos. En esta parte del centro de interpretación lo que se hace es un poco hablar sobre todo centrarnos en la fauna, ¿no? Poco más o menos lo que se ha hecho es ambientar esa primera parte del suelo, donde habita gran parte de fauna, gran número de animales que muchas veces están mal vistos, igual que los murciélagos, que son totalmente desconocidos, pues tenemos pues, los topos o algunos gusanos, algunas arañas, que viven en estas partes del suelo, que en realidad serían lo que es la parte del techo de una cueva, ¿no? Entonces son muy importantes porque habitan dentro también, se puede considerar que habitan dentro de la cueva, ¿no? Cuando llegamos a la parte de la ambientación de la cueva, ahí lo que se ha hecho es recrear una cueva. Y digo una cueva porque no se ha recreado la Cueva de las Huisas, no se ha intentado imitar ni copiar, sino que se ha hecho es la sensación
sensación de estar dentro de una cueva y poder visualizar de forma audiovisual, ¿no? Poder ver y que la gente pueda tener esa sensación de estar cerquita de los murciélagos o de ver cómo se forma una estalactita y una estalagmita, o de ver algunas de las piezas que se han encontrado en las catas arqueológicas que se han hecho dentro de la cueva en los últimos años, ¿no? Entonces, bueno, todo eso nos va a generar una sensación, nos va a generar mayor información sobre lo que es la cueva de las Huisas, sobre todo porque son zonas que hemos hecho aquí que no se pueden visitar dentro. Esta cueva fantástica estuvo a punto de resguardar al famoso fauno de la película de Guillermo del Toro, El laberinto del fauno, y es que sus tesoros asombran a cualquier visitante. La cueva de las Huisas está perfectamente integrada en la localidad de Villanúa. Esta zona ya albergó hombres del Neolítico y Eneolítico 3000 años antes de Cristo, que emplearon sus cuevas como sepultura de carácter colectivo. Esta villa está ubicada en un llano atravesado por el río Aragón, en lo que hace miles de años fue un glaciar. La primera noticia histórica sobre Villanúa está recogida en el cartulario de Santa Cruz de las Herós del año 992. La creación de esta villa por el rey, poblada por hombres libres con tierras y derechos reconocidos, le sirvió como contrapoder al principal noble de la región que controlaba el valle. En el siglo XX alcanzó su máximo esplendor con la construcción del ferrocarril del Canfranc, aunque luego vino una fuerte emigración que la dejó casi despoblada. Ha sido el turismo el que le ha devuelto la vida. Esta hermosa localidad, debido a la cercanía de las estaciones de esquí, está volcada en el sector turístico, y sus propias posibilidades le han ayudado a ser un destino apto para cualquier época del año y para cualquier turista. Situada en el Pirineo aragonés, en la comarca de Sobrarbe, descubrimos Tellashín y su Cueva de los Osos. Al igual que otras cuevas, se formó por la interacción de la piedra caliza con el agua fría, cargada de dióxido de carbono, que circuló por pequeñas grietas y fracturas durante cientos de años hasta ir agrandándolas y formar las actuales galerías. En el año 2000, con el objeto de atraer al público en general y para dinamizar turísticamente la zona, el ayuntamiento de Tellashín puso en valor su patrimonio paleontológico, mejorando los accesos y acondiciona el interior para visitas guiadas. La Cueva de los Osos de Tella forma parte del macizo de Monte Perdido. En este caso estamos en el Valle de Escuain, a 1600 metros de altura, y la cueva consta de dos galerías a distinto nivel. En la galería superior es donde se encontraron los restos de oso de las cavernas, que por su altitud y por ser la especie extinguida, pues es lo importante de esta cueva. Esta es una cavidad kárstica actualmente inactiva, de aproximadamente un centenar de metros de recorrido, y consta de dos galerías paralelas. Casi se podría hablar de dos pisos, comunicados por un pasillo inclinado. Bueno, esta primera galería tiene una longitud de unos 500 metros. Nada más entrar, lo primero que encontramos es esta gran colada caliza, que nos da idea del aporte hídrico que tenía en su tiempo y que por lo que fuera se ha convertido ahora en una parte fósil de la cueva. Decimos fósil porque no corre el agua. En esta zona se guardan las más bonitas estalactitas y estalagmitas que comparten espacio con todo tipo de formaciones. También tenemos gurs, que son estos pequeños agujeros que forma la caliza cuando cae la gota de agua. La cal disuelta en el agua, al caer la onda va depositando la caliza hacia los lados y va dando estas formaciones circulares, esta especie de charquitos. Luego los espeleotemas, que es como llamamos a las formaciones, pues bueno, un poquito con imaginación tenemos estalactitas macarrónicas, por la forma como las que tenemos aquí, tenemos banderas, coliflores, rosas, cortinas, como tenemos a la entrada de esta galería, y bueno, todo tipo de
de formaciones que es igual, que las estalactitas son como las nubes, que con un poquito de imaginación pues podemos sacar cualquier forma. Ahora, al final de esta galería, vamos a llegar a lo que es la galería del yacimiento. Tendremos que subir porque hemos dicho que habían dos espacios, dos alturas. Pero sin duda, el gran tesoro de esta cueva y que le da nombre es ser el yacimiento de restos de oso cavernario situado a mayor altura en la península ibérica. A través de 3 escalones hemos accedido a la galería superior, y aparte de estas estalagmitas que tenemos por aquí, estas formaciones, es donde se encuentra realmente lo importante de esta cueva, que es el yacimiento de restos óseos del oso de las cavernas. Aquí tenéis un fémur de lo que sería pues, un oso de las cavernas. Este es el yacimiento, es donde se encontraron la mayoría de huesos, aunque como habéis visto, hay huesos esparcidos durante toda la cueva. Es muy importante, como veis, tienen estas marcas, está todo el yacimiento en cuadrículas, porque es muy importante tener apuntado la forma en que se encuentran los huesos. Todos se apuntan tanto en dirección como están distribuidos, porque depende cómo van saliendo los huesos, nos podemos hacer una idea u otra, sobre todo de cómo llegaron hasta aquí. A este yacimiento se sigue excavando, todos los años vienen alumnos de la Universidad de Zaragoza y siguen excavando. De hecho, ahora se ha encontrado otro individuo más completo que hasta ahora, porque hasta ahora se habían encontrado los huesos sueltos, y es la primera vez que encontramos varias partes de un mismo esqueleto unidas, con que a lo mejor podemos hacernos otra teoría. Igual que sus descendientes, el oso pardo o el oso polar, los osos actuales, el oso de las cavernas también hibernaba. La teoría que tienen los científicos de cómo llegaron aquí los huesos es que debe haber alguna sima en alguna galería que está comunicada o estuvo comunicada, y ahí caían esos osos débiles o desorientados, de manera que caían en un agujero en alguna sima durante años, porque a través del carbono 14 sí que sabemos que hay cientos de años de diferencia de huesos que están unos junto a otros. Entonces debían caer en esa sima, en ese agujero, y después de una gran tormenta, pero tuvo que ser algo excepcional, se llenó ese sifón, ese gran agujero donde iban los osos, se llenó de agua y barro, y fue cuando salieron todos los restos envueltos en este barro tan denso, en esta capa de arcilla, que es lo que ha hecho precisamente que se mantengan así, porque han estado, digamos, que envueltos al vacío. Estos restos fueron encontrados por casualidad y desde el año 1994 el Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza se hizo cargo de la gestión del yacimiento, lo que permite realizar un plan de actuación completo. Las campañas ya han logrado reunir para su investigación más de 6.000 piezas. El oso de las cavernas no es un antepasado del oso pardo actual, sino que podemos considerarlo un primo lejano. Este animal apareció hace 300.000 años y vivió sobre la Tierra durante 280.000 años. Vio aparecer y desaparecer a la especie humana de los neandertales y fue testigo de la aparición del Homo sapiens. Hace 20.000 años desapareció esta especie y su extinción está íntimamente ligada a la expansión de las poblaciones humanas y al consumo de recursos, que provocó que la especie más fuerte y con mayor capacidad de adopción fuera desplazando a la más débil. El oso cavernario conoció bien esta zona y habitó sus cuevas para parir en ella a los osetnos, resguardarse o morir. Constituyeron su hábitat natural durante cientos de años. La excavación paleontológica es un procedimiento científico que, además de permitirnos recuperar las piezas, lleva implícito su estudio. Así sabemos que, pese a que la dentición del oso es claramente la de un animal carnívoro, en sus dientes se han encontrado las huellas de su alimentación herbívora, desgastes típicos causados por la fricción de los dientes con la arena y arcilla del suelo cuando se alimentaba de raíces. También que tenía el triple de peso que el oso actual y mucha mayor alzada. Todo esto lo podemos saber visitando el Museo del Oso de las Cavernas de Tella.
unos 75 metros cuadrados de exposición que muestran algunos de los aspectos más importantes del yacimiento, las técnicas de excavación y, por supuesto, las conclusiones a las que se ha llegado durante la investigación. Actualmente, el Departamento de Paleontología de la Universidad de Zaragoza sigue investigando los restos encontrados en la cueva y algunos de ellos permanecen expuestos en su museo. En Tella, localidad muy próxima al Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido, el paisaje es uno de sus grandes tesoros. La zona se encuentra habitada desde muy antiguo. Prueba de ello es el dolmen megalítico situado a 1 kilómetro escaso del casco urbano. Este sepulcro de piedra ha contribuido a imbuir de magia este paisaje. En Tella también puedes visitar su Museo de la Bruja o hacer una excursión al Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido. Un paisaje espectacular, formado por impresionantes cañones y valles glaciares, extensos bosques que dan cobijo a multitud de animales y que no debemos dejar de visitar. A orillas del río Guadalopillo se encuentra la localidad turolense de Molinos y su Cueva de las Graderas, conocidas popularmente como Grutas de Cristal. Las grutas de cristal fueron descubiertas el 1 de abril de 1961. Las descubrieron un grupo de espeleólogos catalanes. En estas grutas se encontraron el resto humano más antiguo de Aragón, una mandíbula de 25.000 años. A mediados de los 80 se descubrieron micromamíferos en los sedimentos de la galería de entrada, el mismo lugar donde poco después encontraron una mandíbula y otros restos humanos. Estas grutas de cristal son un complejo sistema kárstico, compuesto por una red de salas y galerías subterráneas que recorren 620 metros. Con el objetivo de conservarlas y darlas a conocer, fueron declaradas Monumento Natural por el Gobierno de Aragón en septiembre de 2006. También podremos observar que nos encontramos en el Palacio de Cristal, en la sala mayor, llamado Palacio de Cristal, donde se encuentran las formaciones más importantes de toda la gruta, las llamadas estalactitas excéntricas o estelectitas. Se les llaman así porque no son normales. No son normales por el hecho de que tendrían que crecer en línea recta hacia abajo, como suelen crecer normalmente, pero aquí no, aquí se puede observar que prácticamente van hacia todas las direcciones, no tienen una dirección fija, hay muchísimas de ellas que incluso vuelven a subir otra vez para arriba y todo, que es lo que resulta raro, lo curioso. De cómo se forman todavía no está nada claro, pero sí que hay una teoría, una hipótesis, que dice que quizás se puedan formar por corrientes de aire que hay dentro de la gruta, en formas de capas a diferentes niveles distribuidos por la gruta. Bueno, en esta sala también tenemos muchas de las formaciones que pueden semejar figuras, hacen figuras. Por ejemplo, tenemos el mapa de España ahí enfrente, únicamente hay que apoyar la cabeza sobre el hombro derecho. Se observará entonces que tenemos el peñón, Gibraltar en la puntica de la izquierda, Portugal arriba y al lado, a la derecha, Francia y los Pirineos. Al lado del mapa de España podrán observar un pulpo. Justamente encima observarán las torres de la Sagrada Familia de Barcelona, únicamente al revés, invertidas. Al fondo se observará también la mesa redonda y encima un mantón de Manila con los flecos colgando. La columna de al lado podría ser la torre de Pisa, no tan inclinada, o incluso también la torre de Babel, y ya aquí enfrente la tarta nupcial, el pastel de bodas. Bueno, ahora nos encontramos en una sala inferior a la anterior, llamada la sala marina. Se le llama así porque se cree que estaba toda recubierta de agua. Cuando descubrieron la gruta no había agua, pero a través de distintos análisis que se hicieron y algunos restos de peces, fósiles, mandíbulas de peces que aparecieron, demostraron que a lo mejor en tiempos la sala estaría recubierta de agua, si no totalmente parte de ella. En esta sala ya encontramos las formaciones llamadas estalactitas, que son las que cuelgan de los techos,
y las estalagmitas, que son las que crecen de abajo para arriba, del suelo para arriba. Toda estalagmita necesita de una estalactita que le va echando gotas de agua para ir creciendo, hasta que en un momento dado se juntan ambas. Cuando ya se han unido, ya forman las llamadas columnas. Muy importante es también saber que el crecimiento de una estalactita está calculado en 1 centímetro cada 100 años. También en esta sala observaremos la estalactita más larga que hay en toda la gruta. Una estalactita de 1 metro, metro y medio. Serían sobre 10-15.000 años. Es muy espectacular por lo recta y lo fina que es. Bueno, aquí en este lugar podemos observar estas formaciones que semejan el coral. Se llaman anemolitas y se forman al salpicar las gotas del agua de las estalactitas. Los minerales que llevan dichas gotas de agua se cristalizan deformados. Esta cueva, a su espectacular patrimonio natural que la convierte en una gruta casi única en Europa, hay que añadirle el patrimonio paleontológico hallado en ella. Desde fauna de roedores a macromamíferos como la cabra o el oso cavernario, además de los restos de homínido más antiguo de Aragón. Pero para verlos, iremos al museo situado en Molinos. Ya nos preparamos para abandonar la cueva, pero no sin antes despedirnos de su importantísima colonia de distintos tipos de murciélagos catalogados como especies vulnerables. Como los personajes de Julio Verne, abandonamos el interior de la Tierra satisfechos con nuestra aventura y dispuestos a seguir disfrutando del resto de tesoros que nos ofrece Molinos. La primera visita es al museo de la localidad, donde además de ampliarnos la información sobre las rutas de cristal, podemos contemplar los restos del llamado Hombre de Molinos, que con 25.000 años de antigüedad son los restos humanos más antiguos de Aragón. Los estudios realizados desde el Departamento de Paleontología de la Universidad de Zaragoza nos han permitido saber que pertenecieron a un varón de entre 26 y 32 años con una dentadura perfecta. Este museo se encuentra en los antiguos lavaderos y cuenta además con una sala dedicada al ecosistema, que recoge la flora, fauna, agricultura y ganadería de la comarca del Maestrazgo. Si seguimos visitando Molinos, una villa cuyo origen se remonta a tiempos muy remotos, descubrimos que ha crecido entre dos ríos. Uno de ellos, el Guadalopillo, atraviesa el pueblo dividiéndolo en dos. En su casco urbano destaca la Plaza Mayor porticada, que además de sus antiguos portales, está decorada con piedras de antiguos molinos que homenajean el nombre de la localidad. No nos podemos olvidar el ayuntamiento, antigua lonja construida en el siglo XVI que dispone en su interior de una sala expositiva. Y muy próxima nos encontramos una joya del gótico levantino catalán del siglo XV, la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, declarada Monumento Histórico Artístico. El jardín botánico se encuentra en la parte alta de la localidad, donde antiguamente existía un castillo calatravo. Desde esta atalaya se divisan maravillosas vistas de todo el entorno. Su paisaje es característico, con paredes calcáreas que sirven de refugio para distintas rapaces. Y es que Molinos forma parte del Parque Geológico de Aliaga. Y de su entorno natural no podemos dejar de recorrer el río Guadalopillo, en el que disfrutaremos de un microclima húmedo que contrasta con el clima mediterráneo dominante en la zona. Con esta bella localidad, repleta de maravillas tanto encima como debajo de la tierra, acabamos el recorrido por las 3 cuevas aragonesas que están abiertas al público. Y cuya visita supone una experiencia única a la hora de conocer una parte de nuestro patrimonio natural, muchas veces desconocido y por ello no suficientemente valorado.
reunir para su investigación más de 6.000 piezas. El oso de las cavernas no es un antepasado del oso pardo actual, sino que podemos considerarlo un primo lejano. Este animal apareció hace 300.000 años y vivió sobre la Tierra durante 280.000 años. Vio aparecer y desaparecer a la especie humana de los neandertales y fue testigo de la aparición del Homo sapiens. Hace 20.000 años desapareció esta especie y su extinción está íntimamente ligada a la expansión de las poblaciones humanas y al consumo de recursos, que provocó que la especie más fuerte y con mayor capacidad de adopción fuera desplazando a la más débil. El oso cavernario conoció bien esta zona y habitó sus cuevas para parir en ella a los osetnos, resguardarse o morir. Constituyeron su hábitat natural durante cientos de años. La excavación paleontológica es un procedimiento científico que, además de permitirnos recuperar las piezas, lleva implícito su estudio. Así sabemos que, pese a que la dentición del oso es claramente la de un animal carnívoro, en sus dientes se han encontrado las huellas de su alimentación herbívora, desgastes típicos causados por la fricción de los dientes con la arena y arcilla del suelo cuando se alimentaba de raíces. También que tenía el triple de peso que el oso actual y mucha mayor alzada. Todo esto lo podemos saber visitando el Museo del Oso de las Cavernas de Tella, unos 75 metros cuadrados de exposición que muestran algunos de los aspectos más importantes del yacimiento, las técnicas de excavación y, por supuesto, las conclusiones a las que se ha llegado durante la investigación. Actualmente el Departamento de Paleontología de la Universidad de Zaragoza sigue investigando los restos encontrados en la cueva y algunos de ellos permanecen expuestos en su museo. En Tella, localidad muy próxima al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, el paisaje es uno de sus grandes tesoros. La zona se encuentra habitada desde muy antiguo. Prueba de ello es el dolmen megalítico situado a 1 kilómetro escaso del casco urbano. Este sepulcro de piedra ha contribuido a imbuir de magia este paisaje. En Tella también puedes visitar su Museo de la Bruja o hacer una excursión al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Un paisaje espectacular, formado por impresionantes cañones y valles glaciares, extensos bosques que dan cobijo a multitud de animales y que no debemos dejar de visitar. A orillas del río Guadalopillo se encuentra la localidad turolense de Molinos y su Cueva de las Graderas, conocidas popularmente como Grutas de Cristal. Las grutas de cristal fueron descubiertas el 1 de abril de 1961. Las descubrieron un grupo de espeleólogos catalanes. En estas grutas se encontraron el resto humano más antiguo de Aragón, una mandíbula de 25.000 años. A mediados de los 80 se descubrieron micromamíferos en los sedimentos de la galería de entrada, el mismo lugar donde poco después encontraron una mandíbula y otros restos humanos. Estas grutas de cristal son un complejo sistema kárstico, compuesto por una red de salas y galerías subterráneas que recorren 620 metros. Con el objetivo de conservarlas y darlas a conocer, fueron declaradas Monumento Natural por el Gobierno de Aragón en septiembre de 2006. También podremos observar que nos encontramos en el Palacio de Cristal, en la sala mayor, llamado Palacio de Cristal, donde se encuentran las formaciones más importantes de toda la gruta, las llamadas estalactitas excéntricas o estelectitas. Se les llaman así porque no son normales. No son normales por el hecho de que tendrían que crecer en línea recta hacia abajo, como suelen crecer normalmente, pero aquí no, aquí se puede observar que prácticamente van hacia todas las direcciones, no tienen una dirección fija, hay muchísimas de ellas que incluso vuelven a subir otra vez para arriba y todo, que es lo que resulta raro, lo curioso. De cómo se forman todavía no está nada claro, pero sí que hay una teoría, una hipótesis, que dice que quizás se puedan formar por corrientes de aire que hay dentro de la gruta, en formas de capas a diferentes niveles distribuidos por la gruta. Bueno, en esta sala también tenemos muchas de las formaciones que pueden semejar figuras, hacen figuras. Por ejemplo, tenemos el mapa de España ahí enfrente, únicamente
hay que apoyar la cabeza sobre el hombro derecho. Se observará entonces que tenemos el peñón, Gibraltar en la puntica de la izquierda, Portugal arriba y al lado, a la derecha, Francia y los Pirineos. Al lado del mapa de España podrán observar un pulpo. Justamente encima observarán las torres de la Sagrada Familia de Barcelona, únicamente al revés, invertidas. Al fondo se observará también la mesa redonda y encima un mantón de Manila con los flecos colgando. La columna de al lado podría ser la Torre de Pisa, no tan inclinada, o incluso también la Torre de Babel, y ya aquí enfrente la tarta nupcial, el pastel de bodas. Bueno, ahora nos encontramos en una sala inferior a la anterior, llamada la sala marina. Se le llama así porque se cree que estaba toda recubierta de agua. Cuando descubrieron la gruta no había agua, pero a través de distintos análisis que se hicieron y algunos restos de peces fósiles, mandíbulas de peces que aparecieron, demostraron que a lo mejor en tiempos la sala estaría recubierta de agua, si no totalmente parte de ella. En esta sala ya encontramos las formaciones llamadas estalactitas, que son las que cuelgan de los techos, y las estalagmitas, que son las que crecen de abajo para arriba, del suelo para arriba. Toda estalagmita necesita de una estalactita que le va echando gotas de agua para ir creciendo, hasta que en un momento dado se juntan ambas. Cuando ya se han unido, ya forman las llamadas columnas. Muy importante es también saber que el crecimiento de una estalactita está calculado en 1 centímetro cada 100 años. También en esta sala observaremos la estalactita más larga que hay en toda la gruta, una estalactita de 1 metro, metro y medio, serían sobre 10-15.000 años. Es muy espectacular por lo recta y lo fina que es. Bueno, aquí en este lugar podemos observar estas formaciones que semejan el coral. Se llaman anemolitas y se forman al salpicar las gotas del agua de las estalactitas. Los minerales que llevan dichas gotas de agua se cristalizan deformados. Esta cueva, a su espectacular patrimonio natural que la convierte en una gruta casi única en Europa, hay que añadirle el patrimonio paleontológico hallado en ella. Desde fauna de roedores a macromamíferos como la cabra o el oso cavernario, además de los restos de homínido más antiguo de Aragón. Pero para verlos, iremos al museo situado en Molinos. Ya nos preparamos para abandonar la cueva, pero no sin antes despedirnos de su importantísima colonia de distintos tipos de murciélagos catalogados como especies vulnerables. Como los personajes de Julio Verne, abandonamos el interior de la Tierra satisfechos con nuestra aventura y dispuestos a seguir disfrutando del resto de tesoros que nos ofrece Molinos. La primera visita es al museo de la localidad, donde además de ampliarnos la información sobre las rutas de cristal, podemos contemplar los restos del llamado Hombre de Molinos, que con 25.000 años de antigüedad son los restos humanos más antiguos de Aragón. Los estudios realizados desde el Departamento de Paleontología de la Universidad de Zaragoza nos han permitido saber que pertenecieron a un varón de entre 26 y 32 años con una dentadura perfecta. Este museo se encuentra en los antiguos lavaderos y cuenta además con una sala dedicada al ecosistema, que recoge la flora, fauna, agricultura y ganadería de la comarca del Maestrazgo. Si seguimos visitando Molinos, una villa cuyo origen se remonta a tiempos muy remotos, descubrimos que ha crecido entre dos ríos. Uno de ellos, el Guadalopillo, atraviesa el pueblo dividiéndolo en dos. En su casco urbano destaca la Plaza Mayor porticada, que además de sus antiguos portales, está decorada con piedras de antiguos molinos que homenajean el nombre de la localidad. No nos podemos olvidar el ayuntamiento, antigua lonja construida en el siglo XVI que dispone en su interior de una sala expositiva. Y muy próxima nos encontramos una joya del gótico levantino catalán del siglo XV, la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, declarada Monumento Histórico Artístico.
El jardín botánico se encuentra en la parte alta de la localidad, donde antiguamente existía un castillo calatravo. Desde esta atalaya se divisan maravillosas vistas de todo el entorno. Su paisaje es característico, con paredes calcáreas que sirven de refugio para distintas rapaces, y es que Molinos forma parte del Parque Geológico de Aliaga. Y de su entorno natural no podemos dejar de recorrer el río Guadalopillo, en el que disfrutaremos de un microclima húmedo que contrasta con el clima mediterráneo dominante en la zona. Con esta bella localidad, repleta de maravillas tanto encima como debajo de la tierra, acabamos el recorrido por las 3 cuevas aragonesas que están abiertas al público. Y cuya visita supone una experiencia única a la hora de conocer una parte de nuestro patrimonio natural, muchas veces desconocido y por ello no suficientemente valorado.